Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo desde Melbourne, Victoria, Australia. El comentario de hoy está basado en las palabras que Jesús le dijo a Pedro la noche que fue arrestado en Getsemaní. Está escrita en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, especialmente en el versículo 52. En aquella ocasión, cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro, en su amor por Jesús, su maestro, sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los atacantes. Pero nuestro Señor Jesucristo, estando siempre en control, no nervioso por lo que estaba pasando, le dijo: Pedro, envaina nuevamente tu espada, porque aquel que agarra la espada morirá por la espada. Obviamente, en los versículos siguientes, hasta el final del capítulo, Jesús explica por qué le dijo esto. No era que rechazara el amor de Pedro en su deseo de protegerlo. No fue así, pero sino que le dio a entender de que esa era la voluntad de Dios para él en ese momento. Nuestro Padre Santo Yahvé había protegido a su Hijo Jesús durante toda su vida, e incluso se lo dice a los atacantes: vienen ustedes ahora conmigo, contra mí, a arrestarme con espadas y palos, como si fuera un delincuente. No he estado con ustedes todos los días en el templo y nunca me arrestaron, pero hoy esta es la voluntad de Dios para que se cumplan las Escrituras. Entonces le da a entender a Pedro de que no era necesario que hiciera esto, que Dios lo podía hacer, podía enviar legiones de ángeles a protegerlo, pero que en esa oportunidad, esa noche, esa era la voluntad de Dios. Y le dijo: bueno, envaina tu espada, porque el que agarra espada muere. Y le dijo esto porque las palabras de Jesús tienen un significado mucho más profundo de lo que tenían esa noche en ese momento. Jesús nos da a entender que nosotros cosecharemos directamente las acciones, los resultados de nuestras acciones, de nuestro modo de vida. Si vivimos una vida positiva y pacífica, coleccionaremos amigos y gratitud del mundo que nos rodea. Pero si somos y vivimos nuestras vidas como gente violenta y negativa, lo único que vamos a conseguir es esta misma negatividad y odio de las personas. Y no hay nada que podamos hacer. Prácticamente nos dice Jesús que así como vives, así vas a morir. Y probablemente sí será una persona que critica a todo el mundo, siempre está en contra de todo el mundo. Vas eventualmente a morir. O con odio, o te van a terminar matando, eliminando. Si eres una persona que vive ayudando a la gente, atendiendo sus necesidades sin importarles quiénes sean, aconsejando a que hagan el bien, obviamente, pero no forzándolos, vas a cosechar amistad y gratitud de aquellas personas. Y lo tenemos en la vida de hoy presente. Nuestro estimado hermano norteamericano Kirk fue muerto no por sus principios cristianos, sino por su activismo considerado fascista, racista, xenófobo, delante del resto de la población norteamericana. Es cierto que defendía siempre tradiciones cristianas correctas, estaba en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, todas aquellas aberraciones que entraron con Obama en el gobierno de Estados Unidos. Pero también predicaba de que la raza blanca estaba por encima del resto, que está bien matar niños en Gaza, porque eso era la voluntad de Dios. Y bueno, algunas cosas que quizá estaban fuera de sitio. La mayoría de evangélicos lo consideran un santo porque ha muerto, según ellos dicen, sirviendo a Dios. Yo creo que más bien servía a Donald Trump más que a Dios. Pero sin embargo, murió cosechando lo que sembró. Ese antagonismo que se vio en la población terminó pues ocasionándole la muerte. Y nadie muere si no es la voluntad de Dios. Pero de todas maneras, era un hombre creyente que sirvió a Dios a su manera. Nadie lo hace de manera perfecta. Y oramos por él, por su salvación. Pero de la otra manera como vivió, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que atendía a los pobres y a los necesitados y les compartía de Jesús, no solamente de palabra, sino con su propia vida consagrada a Dios, consagrada a su Maestro Jesús, siguiendo el ejemplo de la vida de Jesús. ¿Y qué cosechó? Cosechó premios Nobel de paz,
cosechó gratitud y cosechó amor de todo el mundo que la rodeaba. De la misma manera, nosotros hoy en día, mis estimados amigos, a veces vivimos nuestras vidas de manera incorrecta, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y incluso abiertamente en contra de su voluntad, cuando una cosa nos parece conveniente en ese momento o satisface nuestros placeres, sin importarnos a quién vayan a causar daño. Cosas como las que puse en el post ahí, como gente que para calmar sus urgencias sexuales va a prostitutas y aparte de contribuir negativamente a la venta del sexo, que es contra la voluntad de Dios, porque el sexo es para darlo voluntariamente a una persona que se ama, no para venderlo como si fuera un artículo de venta en el mercado. No solamente eso, sino que no se preocupan si estas mujeres sean casadas, y la mayoría de ellas son, pero están haciendo eso porque tienen algún vicio. Y, sin embargo, no hay excusa delante de Yahvé. Has cometido adulterio y el adulterio es uno de los peores pecados que puede cometer el ser humano, reo de muerte. Y no nos importa. Como aquellos que aprueban la adopción de hijos de parejas homosexuales, que si bien dicen se aman, le van a dar una familia. Eso no es una familia. Dos personas del mismo sexo no forman una pareja. Es más, es una relación aberrante, unnatural. Y entregando a un niño, a una pareja así, los estamos entregando a los brazos del demonio para que esas criaturas crezcan trastornadas de mente y alma y cuerpo. Y pues aprobamos estas cosas sin pensar que si estamos haciendo bien o mal. Y es justamente eso lo que cosechamos, una sociedad corrupta, decadente e inmoral, que ya no sabe lo que está bien de lo que está mal. Y este es el llamado de Jesús, mis queridos amigos, a que reflexionemos sobre nuestras acciones, porque así como vivimos, así terminaremos la vida. Pero la recomendación final siempre queda, y está implícita ahí, que todo aquel que se haya dado cuenta o que se dé cuenta que está viviendo mal o ha vivido mal, tiene la esperanza de venir a Yahvé, pidiéndole perdón, cambiando de vida y haciendo actos de arrepentimiento, tratando en la medida que sea posible, a veces no se puede arreglar todo, pero en la medida que sea posible, arreglar el daño que se ha hecho. Porque como está escrito en la palabra de Joel, todo aquel que invoque el nombre del Señor, de Yahvé, será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32. Dios le bendiga, estimados hermanos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.